bendiga. Un saludo para todos los que nos acompañan, los que el Señor ha dispuesto para que hoy nos reunamos en su nombre, para que nos congreguemos, para que aprendamos pues eso que es tan delicioso aprender, eso que nos hace entender y amar más a nuestro Dios, al Dios que amamos, al Dios que ya conocemos cada día más, al Dios que entendemos. Y saludo para todas las personas, un abrazote grande para todos los que se han conectado en Colombia, en Estados Unidos, en Qatar, en todas partes del mundo. En especial a estos nuevos, a estas personas que el Señor ha ido agregando al redil de las ovejas, como Él dice. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de una historia hermosa. O sea, mire, todas las historias que están en la palabra de Dios están puestas ahí con uno o con varios propósitos. Y el principal es que nos lleva a Jesús, a cómo Él quiere que nosotros actuemos, cómo Él dice que nosotros debemos hacer las cosas, cómo Él dice que debemos entender las cosas, porque no es por mi propio entendimiento, sino que tenemos que esperar a que el Señor nos muestre y nos haga entender las Escrituras. Eso es básico. Entonces vamos a leer una historia y vamos a mirar a un personaje y vamos a mirar todo lo que ocurrió en torno a este personaje, a este hombre en la antigüedad. Vamos por favor a Números, el libro de Números, por favor. El libro de Números, capítulo 22. El título de esta prédica, de esta enseñanza que el Señor nos regala hoy, dice predicar y practicar. Predicar y practicar. Números, capítulo 22. Capítulo 22. Entonces vamos a analizar. Bueno, primero que todo tenemos que enfocarnos en qué es lo que dice el Señor. Es importantísimo que vayamos dejando a un lado, hay unas enseñanzas que hemos adquirido por tradiciones y por muchas razones que nos llevan a picar aquí y a picar allá y a ir allí y aquí, pero nunca profundizamos, y eso pues también nos hace daño porque se nos va formando un conocimiento incompleto. Y eso hace que pues muchas personas no entiendan o no entendiéramos, porque no entendíamos antes cosas porque no profundizábamos en lo que dice Dios y no en lo que yo puedo percibir, porque yo puedo percibir muchas cosas, pero lo que yo percibo de la palabra de Dios está limitado porque yo soy una persona limitada. Yo leo y leo y entiendo algo, pero el Señor dice que la suma de tu palabra es la verdad, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Yo necesito cada día ir aprendiendo más, entendiendo más ese conocimiento, ¿sí? Esa información que hay, para ir entendiendo. El Señor de esa forma es que nos da la verdad, nos enseña, de esa forma es que nos habla mediante su palabra. Él ya habló y lo dejó escrito. Entonces vamos a mirar, vamos a Números, capítulo 22, vamos desde el 1. Es una lectura un poquito, no es como comúnmente hacemos, que es cortito, un versiculito. No, vamos a tratar de analizar toda la información. Bueno, toda es complicado, pero vamos a tratar de analizar la información lo que más podamos, ¿sí? Entonces vamos a Números 22. Escuchemos muy bien, sigamos la lectura en la palabra, ¿sí? Porque eso es importantísimo, que cada uno de nosotros corroboremos que lo que el predicador está diciendo, sea quien sea y sea donde estén, que lo que el predicador está diciendo está escrito, que las interpretaciones que el predicador da, ¿sí? Están en la palabra de Dios, que es para que así nos vamos a alejar mucho del error, así, porque pues eso nos ha pasado a nosotros también, que muchas veces dábamos opiniones y el Señor nos ha ido corrigiendo. Y porque Él es misericordioso, Él es muy bueno. Entonces, Números, vamos a analizar esta información. Dice la palabra del Señor Jesús en Números, capítulo 22, versículo 1. Bueno, hago una pequeña introducción a lo del tema que se está manifestando acá.
el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, y pues pues la mayoría conocemos los hechos que sucedieron allá, que el Señor le manda a Moisés al faraón para que los deje salir luego de esta lucha. Ellos salen, el Señor hace que salgan victoriosos, les abre el mar, los lleva y los saca con la promesa de una tierra prometida donde fluye leche y miel, una tierra que Él les va a dar a ellos, donde habita gente totalmente impía, en impiedad, que están adorando otros dioses y que están realizando una cantidad de rituales tales como asesinar a sus propios primogénitos echándolos al fuego, dándoselos a Baal, ¿sí? A una serie de dioses, ¿sí? que estaban habitando en esa tierra. El Señor por eso los desecha y los arroja de la tierra para dársela a su pueblo, al pueblo que Él escogió, ¿sí? Ellos estaban honrando a dioses paganos que los llevaban a cometer ese tipo de pecados delante del Señor, asesinando a sus propios hijos, echándolos al fuego. Los quemaban como rito, como un ritual para sus dioses. Entonces el Señor los lleva y los tiene 40 años en el desierto, y ya cuando está a punto de entrarlos a la tierra, ¿sí? A la tierra que Él les prometió, a la tierra de Israel, viene esta situación. Ellos eran un pueblo, miremos y vamos analizando. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Bueno, aquí mencionan que ellos ya estaban llegando a la tierra que el Señor les había prometido. Llevaban 40 años, alrededor de 40 años en el desierto, y ya estaban a punto de llegar a esa tierra. Ellos no venían por tierras que no tuvieran dueño, digámoslo así. Ellos estaban pasando por tierras habitadas por otros reyes y otros pueblos, y ellos lo que querían era pasar sencillamente. Y pues estos reyes se les opusieron porque pues dice que el pueblo de Israel era mucho. En el libro del Éxodo narra de que de Egipto salieron como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, ¿sí? Esto lo dice en la palabra de Dios. El pueblo no era pequeño. Era generalmente, cuando se contaba los hombres, se contaban hombres de 20 años arriba que pudieran sacar espada, que pudieran pelear, digámoslo así. Así se acostumbraba en la época. Y el Señor dice que salieron como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Miren, hace hasta pocos años atrás las familias eran numerosas, de 10, 8, 10, 12, 13, 14 hijos, ¿sí? Entonces analicen qué tanta población, si solo los hombres de 20 años arriba eran como 600,000, ¿sí? Y pues imagínense toda la cantidad de pueblo que iba yo creo que pues alrededor de un poco menos de alrededor de 2 millones de personas, más o menos, supongo. Bueno, es una suposición mía, ¿no? Aquí vamos a mirar que el Señor dice que eran como 600,000 hombres, sin contar los niños, ¿sí? Vamos a eso. Entonces, dice Moab era el reino que estaba enfrente del territorio hacia donde el pueblo iba, ¿sí? Y este reino tenía un rey que se llamaba Balac. Ese rey se atemorizó porque vio venir a ese pueblo, esa cantidad de gente, y pues ellos eran menos. Entonces dice, y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam. Bueno, miren, aquí aparece por primera vez el nombre de una persona que vamos a estudiar hoy, que se llama Balaam, hijo de Beor. Balaam. Aquí la palabra nos va a describir quién era él, qué hacía, qué protagonismo tuvo en esta historia, ¿sí? El rey de Moab, Balac, está atemorizado porque cree que vienen a quitarle su tierra. No eran pocos, eran muchos. Y entonces manda a llamar a Balaam. ¿Para qué lo llamaba? Balaam, acuérdense de este nombre porque esto es lo que vamos a estudiar hoy. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor,
que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según el Señor me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos y que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, porque podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque el Señor no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. 22:15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron a llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. La ira de Dios se encendió pues porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel del Señor, se pegó en la pared. ¿De dónde es que voy? Centro de las villas. Se pegó en la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel del Señor pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te pareciere mal, yo me volveré. Y el ángel del Señor dijo a Balaam:
ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no habías venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat Usot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizá el Señor me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y el Señor puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac, y dile así. Él volvió a él, y he aquí que estaba junto a su holocausto, y él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que el Señor no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí tú has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que el Señor ponga en mi boca? Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó a campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y a un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y el Señor salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac: ¿qué ha dicho el Señor? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden para bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no los maldices, tampoco los bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que el Señor me diga, esto tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas y te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me los maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac:
edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Cuando vio Balaam que parecía bien al Señor que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero los ojos abiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas, de sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas, se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí que lo has bendecido ya 3 veces, ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí el Señor te ha privado de honra. Y Balaam respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable el Señor, eso diré yo. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven y te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los días postreros. Bueno, ahí le da una otra profecía sobre lo que va a ocurrir, de la misma forma que le había dicho las veces pasadas. Bueno, yo sé que está un poquito largo de lo que habitualmente leemos, de los versículos que leemos, pero esto hace parte de la enseñanza. Miren, la única forma en que nosotros podemos entender mejor es escudriñando la palabra. Todas las historias de la palabra tienen que leerse, tienen que analizarse completas, y eso es algo con lo que nosotros luchamos mucho, que tenemos que dejar esa forma de leer el versículo o el pasajito bonito, ¿sí? Eso está muy bien. Por ejemplo, en el grupo es hermoso ver cada día que una persona se toma el trabajo de buscar un pasaje lindo, un verso para iniciar el día. Eso es muy bonito, pero la labor de esa persona no es que ustedes, ella no va a hacer la labor de cada uno de escudriñar. No, la misma persona que envía, sea quien sea, también tiene que escudriñar la palabra, y cada uno de nosotros tenemos que escudriñar la palabra, no quedarnos con ese versículo que estamos aquí en el grupo de la iglesia. Entonces, miren, para entender un poquito mejor son cerca de 3 capítulos que leímos, ¿sí? A veces le parece a uno un poquito largo, pero es necesario para ver la totalidad de la historia, ¿sí? Para ver qué fue lo que pasó. Entonces, el primer punto que quiero que miremos, vamos a analizarlo. Ahorita ya lo leímos, ahorita analicemos qué fue lo que sucedió. ¿Qué opinión tenemos nosotros de Balaam? ¿Qué opinión para las personas nuevas? Les hago una preguntita así cortica. ¿Qué opinión les merece a ustedes Balaam, este hombre al que el Señor le habló y dijo lo que dijo todas estas veces lo que dijo, y todo lo que hizo? ¿Qué opinión se forma en uno cuando uno ha escuchado esta palabra? ¿Hay alguna opinión así pequeñita, cortica? Bueno, entonces sigamos. ¿Qué opinión? Mire, esto que les decía, pues no era una situación fácil para Balac, pero pues él ignoraba la palabra de Dios. Él no conocía, aunque decía que consulte a Dios, pero no lo conocía, porque Dios había escogido un pueblo, y ese pueblo era el pueblo escogido del Señor. Entonces, vemos que Balaam
que Balaam pues le decía al rey, pues lo que yo le voy a decir, lo que a mí me diga el Señor, y lo dijo repetidas veces, lo que el Señor me diga, eso haré. Lo que el Señor me diga, eso le diré. ¿Sí? Y también vemos que pues dijo, no, pues aunque Balac me mande y me llene esto de carros de oro y de joyas, yo no voy a traspasar lo que el Señor me dice que yo haga. ¿Cierto? Hasta ahí nos damos una idea de Balaam. Nos damos una idea de Balaam. Pero necesitamos ir más profundo. Necesitamos ir más profundo porque hay más información. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué era lo que quería Balac? Maldíceme a este pueblo. ¿Sí? Maldíceme a este pueblo. Y lo que le dice, por ejemplo, aquí en el versículo 22:6, en el versículo 22:6 al final le dice, no, pues es que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será bendito. O sea, Balac le está dando atribuciones de Dios a Balaam, a este profeta, ¿cierto? Le estaba diciendo, no, pues que si usted lo bendice, pues será bendito, y si usted lo maldice, será maldito. Y pues eso solo lo puede hacer Dios, lo que Él diga, eso se cumple, ¿sí? Ahí viene el problema. Este rey no conocía de Dios. Creía y lo había escuchado, pero no conocía al Dios verdadero, ¿cierto? Lo que él decía, lo que él disponía. En el 22:7 habla de que los que fueron a hablar con Balaam, con el profeta, ¿sí? De parte del rey, llevaron unas dádivas por su adivinación, por sus servicios, ¿cierto? Llevaron unas dádivas, o sea, le llevaron algo con qué pagar eso, ¿cierto? Y él les dijo, no, yo les daré respuesta según lo que el Señor hablare. Hasta ahí todo va muy bien. El comportamiento de él, pues uno lo ve y dice, bueno, el hombre tuvo la seriedad para decirles a ellos en la cara, no, lo que el Señor me diga, eso les voy a decir. Hasta ahí vamos bien. Entonces, él hace lo que uno tiene que hacer, básicamente hace en una ocasión, en esta ocasión, que dice, no, esperen, yo consulto con mi Dios, yo consulto con el Señor, a ver el que me dice, ¿sí? Entonces, aquí por acá, en el 22:12, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es, ¿sí? No vayas con ellos. Él preguntó y el Señor le habló claramente, le dijo, no vayas con ellos, ¿sí? Entonces, al otro día, él pues se levanta y le dice, no, el Señor no me quiere dejar ir con vosotros, ¿sí? Es como una respuesta, no, tiene que ser tajante. El Señor me dice que no vaya, ya. No, es que el Señor no me quiere ir a dejar con vosotros. Mire la forma como comienza a hablar Balaam, ¿sí? Supuestamente es un profeta de Dios y tiene que decir las cosas como él mismo decía, tiene que hacer lo que el Señor le manda, ¿cierto? Entonces, viene por aquí en el 22:17, le sigue, le manda otra comisión y le dice, yo te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas. Ven pues y maldicen a este pueblo. ¿Y qué pasó? Balaam respondió y le dijo a los siervos, aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no podré traspasar lo que uno dice. Hasta ahí pues las cosas van bien porque claro, no se dejó comprar, no, el Señor me dijo que no, entonces pues yo no voy a ir. Os ruego por tanto, en el 22:19, dice, que reposéis esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Espérenme acá, yo voy a preguntarle al Señor qué me vuelve a decir. De pronto uno pensaría a primer vistazo, pues claro, él tenía que consultarle al Señor, ¿cierto? A ver, ¿él qué me vuelve a decir? Pero miren el primer error, grande error que cometió este profeta. Ya le había hablado el Señor. El Señor ya había sido claro y le había dicho, no vayas con ellos. No vayas con ellos. Y volvieron y le ofrecieron otra cosa, en lugar de él decir y recordar lo que ya le había sido dicho. Ya él le había sido dicho, no vayas con ellos. Él otra vez se fue a preguntar, Señor, es que pues vienen a hacerme Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, aunque el Señor me dé casa, espere yo pregunto, a ver, ¿sí? Entonces viene el Señor y le dice de noche, aquí en el 22:20,
Dice, y vino Dios a Balaam de noche y dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y aquí se puede presentar una gran confusión. Aquí es este tipo de información, cuando llegan estas situaciones, se prestan para que muchos que no escudriñan bien o no aman la palabra del Señor, se aparten o se confundan. Hay una gran diferencia entre confundirse y apartarse. Apartarse es el que se fue y no quiere saber de eso y ya está en contra. Otros se confunden y forman nuevas doctrinas con esta información. Forman cosas, siguen supuestamente en el camino, pero comienzan a tergiversar la información, ¿cierto? Ya el Señor le había dicho que no fuera, aún así Él sigue preguntando. Y aquí es donde debemos tener en cuenta algo muy importante. Señor, te pido, por favor, ábreme las puertas para este trabajo. Señor, ábreme las puertas, abre puertas, Señor, tú eres el Dios que abre. Si tú abres, nadie cierra, y si tú cierras, nadie abre. Tú cierras, nadie abre. Entonces, Señor, ábreme las puertas. Sencillamente le están diciendo al Señor, haz mi voluntad, deme lo que yo le estoy pidiendo. Y eso es algo bastante grave, es bastante peligroso entender de esa manera, que es que si usted le pide al Señor, el Señor le va a dar todo lo que usted le pida. Cuando usted está en Él y su conocimiento y su discernimiento están en Él, el Señor le va a conceder lo que es su voluntad, la voluntad del Señor Jesús, no mi voluntad. Por eso se inventaron las historias estas del genio de la lámpara, que usted lo frota y tiene 3 deseos. Entonces quieren como traer esa misma doctrina aquí a la palabra de Dios, y eso no funciona de esa manera. El Señor sencillamente ya le había dado una orden, ahora le estaba diciendo que fuera, ¿sí? Pero ahí adelante, en el capítulo 23, ahí el Señor, podríamos malinterpretar y decir, bueno, el Señor cambió de parecer y entonces ya le dio permiso. No, él ya le había dicho que no fuera porque el fin era el mismo, ir a maldecir al pueblo de Israel. A pesar de que Balaam ya había profetizado, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Balaam lo sabía, el profeta lo sabía, ya se lo había dicho a Balac en profecía, ¿cierto? Aún así, estaba volviendo a consultar por la misma cosa al Señor. No, es que, Señor, es que volvieron para lo mismo, entonces, pues, para consultarte a ver si hay que entrar a tener un mayor discernimiento en estas cosas. A veces el Señor cierra puertas, y cuando dice que Él cierra, nadie abre, y uno está tratando, Señor, ábreme esta puerta, y el Señor ya la ha cerrado, y ya la ha manifestado a uno que está cerrada, y uno sigue insistiendo, sabiendo, o mejor dicho, sin entender que el Señor le está diciendo a uno que no vaya por ahí, no haga esto. Y le manda diferentes formas para hacerle entender a uno. La palabra es la primera. Viene otro hermano, o la esposa, o el esposo, o alguien, y le confirma esa palabra. El Señor le manda, pero uno, sí será, pero pues yo voy a insistir a ver el Señor qué me dice, cuando el Señor ya habló. Entonces, mire, cuando van en esta historia tiene algo bastante particular, que se muestra que el mismo Dios, el Señor Jesús, hizo hablar a un asna, ¿sí? Una burra, la hizo hablar, le abrió la boca para que pudiera hablar como hablan los hombres y para que le entendiera el humano, ¿sí? Entonces, miren todo el problema que vino, porque el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo, dice en el 22:22, y esto es bastante grave, que el Señor mismo venga y se ponga enfrente de mi camino como adversario mío. Esto es bastante grave, es muy delicado, pero ¿qué pasó? Por eso quería que leyéramos toda la historia, tratar de verla completa, para que mirar qué pasó. El Señor viene y envía a su ángel y se pone enfrente como adversario del profeta. Pero el profeta le había pedido permiso, y él le había dicho que todo lo que el Señor le dijera, eso les iba a decir,
que él no podía hacer nada sin que el Señor no le dijera. Entonces, ¿qué pasó? Todo el problema vino y la burra sí vio lo que el hombre no pudo ver, porque el Señor abrió los ojos al asna para que viera al ángel del Señor, y entonces pues él tenía que parar y no podía avanzar. ¿Y qué pasaba cuando uno, eso le pasa a uno muchas veces, nos ha pasado, que uno quiere es afinar las cosas y echarle ganas y todo de frente, porque es que, mejor dicho, sin pensar en nada más, y no es que hay que meterle optimismo a la cuestión y a los asuntos hay que ponerle ganas y hay que ponerle energía positiva, y el Señor está frente a uno tapándole el camino como adversario de uno. Y ahí es donde viene el problema, no tener discernimiento. Entonces, mire todo lo que le pasó, ¿sí? Y Balaam le dice al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Le echa la culpa a la pobre burrita. Le echa la culpa a la burra, ¿sí? Y eso nos ha pasado, uno le echa la culpa a todo el mundo, porque Dios se ha puesto enfrente de uno como adversario de uno para no dejarlo avanzar en lo que uno quiere. Eso nos pasa muchas veces. Y ya vamos viendo toda la información que tiene el Señor acerca de Balaam. Y era un hombre, mire lo que estaba haciendo. El Señor le había hablado. No era cualquiera, no, el Señor vino y le habló. El Señor vino y lo resistió. Hizo hablar una burra. Y él, ¿qué hacía? Como él no conocía, pues le echó la culpa a la burra y quería matarla. ¿Por qué? Porque la burra sí estaba obedeciendo que el Señor estaba obstaculizando el paso de Balaam, ¿sí? Entonces, aquí es donde, pues, no podemos estar pidiendo que el Señor abra puertas que en realidad ya conocemos que no son puertas para honra del Señor. Hay muchas cosas que no convienen. Y este es un tiempo ya peligroso, el tiempo se está acabando ya. El tiempo está bastante avanzado y el Señor no dijo que esto iba a continuar, que todo iba a volver a la normalidad. No, dice que en los tiempos postreros las cosas se van a poner bastante serias, bastante complicadas. Y nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que nos decimos cristianos, y espero que todos seamos en todo nuestro ser cristianos reales, ¿sí? Que comencemos a tener ese discernimiento para saber de qué estamos hablando, de qué le estamos pidiendo al Señor, cuáles son las señales que Él nos está mandando, ¿sí? No echarle la culpa a la burra, así como hizo Balaam, porque el Señor es el que le está obstaculizando y le pone problemas, y uno sigue de frente y le vuelve y le pone otro problema y le manda al hermano para que le hable y uno no. A veces la esposa le dice a uno, mire que esto no me parece lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo. Y uno, pues de terco a veces, no mismo uno a veces con ella, o sea, aquí no se salva ninguno, aquí no está libre de esta posibilidad de caer ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces somos necios y no escuchamos lo que el Señor nos viene a decir. No se meta por allí. Sí, pero eso le pasó fue a Balaam, por allá mucho tiempo. Imagínense hace cuánto que Moisés salió de Egipto y que llegaron a la tierra prometida. El Señor dice, no mienta, así como le dijo a él, no vaya con ellos. ¿Por qué? Porque el fin es perverso, ir a maldecir al pueblo del Señor, ¿sí? A nosotros nos dicen no mienta, no se agrade en la mentira, ¿sí? Y desde hace mucho tiempo, por ejemplo, nuestro amado pastor Luis Eduardo nos ha insistido y a mí en el principio no me gustó, mire, la Navidad es mentira, nada de lo que hay en la Navidad es verdad. Y uno, no, pero por favor, o sea, si la Navidad es algo que está metido, el Señor dice que no sigamos las tradiciones de los hombres porque vamos a invalidar el mandamiento del Señor. Y esas tradiciones se ven muy bonitas. La Navidad es algo tan maravilloso y todo el mundo, hay un espíritu navideño y entonces todo el mundo viene y se como que quiere dar, saca su apariencia de piedad y en ese momento todo el mundo es más bonito, pues reunirse con la familia, no tiene nada de malo que uno se reúne con la familia, ¿sí? Eso no me vayan a interpretar mal, por favor. Yo lo que digo es que nosotros que ya lo sabemos, a mí me costó muy buen tiempo entender y aceptar esas cosas.
que pues la Navidad no me va a traer a mí nada bueno. Nada bueno, o sea, eso es uno de los tantos ejemplos. Aún así, por ejemplo, en el medio en el que yo trabajo y en muchos, bueno, todos, mucha gente, y pues en la Navidad pues uno no participa de esas cosas, pero no es que se vaya a mandar a perder, que es que uno no puede estar cerca en una ciudad, no, eso ya es religiosidad y eso no conviene tampoco. Que esas cosas ya no me afectan a mí, ya no participo de esas cosas. Pero no falta el que, ay, el gorrito, no es que pues en el trabajo me dieron el gorrito de Navidad y pues yo qué hacía, ¿no? Ahí viene el problema. Eso mismo le pasó a Balaam. No, pues que ellos vinieron otra vez y me ofrecieron más plata y pues como ahí es cuando pues uno puede ganar mejorcito. Entonces pues, ¿qué hacemos? Sí, o sea, pues no, esperen, yo le pregunto al Señor. Ya el Señor dijo, no participe de esas cosas. No participe de esas cosas. Pero seguimos en la misma insistencia. Pero yo le pregunto al Señor, ábreme esa puerta, Señor, abre. Pero si Él ya dijo y tiene escrito muchas veces, no mentir, no participar en esa mentira, no vas a honrar a dioses paganos. Todo eso es lo que es, no solo la Navidad, todas las celebraciones culturales, religiosas, la mayoría, analice cualquiera y verá que siempre va a tener que ver con la adoración a un dios pagano, o a un santo patrono, o lo que sea. Siempre tiene que ver eso, y eso no es una información que a uno le agrade. ¿Ustedes creen que a mí cuando yo comencé a enterarme de estas cosas, a mí me gustaron? No, a mí uno no quiere. Por eso es que es grande la misericordia del Señor, que se renueva cada día, que las misericordias del Señor se renuevan cada día. Por eso es que el Señor sigue tratando con uno y sigue atrayéndolo con sus cuerdas de amor hacia Él. Y seguimos siendo atraídos hacia Él. ¿De qué forma? De que usted ame escudriñar su palabra. Que la palabra del Señor sea como ese aliciente, como ese bálsamo que lo reconforta a uno, como ese energizante, pero no para la energía del cuerpo, sino para edificación del alma, del espíritu, que me ayuda a entender las cosas que están bien, que me ayuda a discernir las cosas que están mal, para evitar lo que está mal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El Señor le manifiesta a uno, le manifiesta en la palabra de Dios, el Señor dice aquí en el 22:32, al final dice, yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Tenemos que tener mucho discernimiento, debemos tener discernimiento en cuanto a de lo que yo hago, de lo que es mi vida, de lo que yo digo, de lo que como yo obro, como yo pienso, las cosas que tienen que ver con mi vida, cómo manejo mi familia, cómo me comporto delante de mis hermanos y cómo me comporto cuando no están mis hermanos presentes, cómo me comporto con los del camino y cómo me comporto con los que no son del camino, que sea una sola cosa, un mismo sentir, no que no haya hipocresía, ¿sí? Todas esas cosas, porque mira, una cosa que a mí me aterra y eso es temor de Dios, que el Señor pueda decirme esto, porque tu camino es perverso delante de mí. Y eso a mí me aterra porque los días están cerca, el gran día de la ira del Señor está cerca, cada día se acerca más. Y nosotros parece que, pues de pronto todavía no entendemos eso. Porque si estuviéramos conscientes de esto, estaríamos procurando la santificación de nuestra alma, que cada día están más apartados. Muchas veces hemos escuchado a los pastores predicándonos de que todo el tiempo tenemos que morir a algo, tenemos que ir avanzando en morir a cosas del mundo, ¿sí? Dice porque el que ama al mundo, pues es enemigo del Señor. Eso lo dice la palabra de Dios muchas veces y de diferentes formas. Así que yo no puedo estar amando al mundo y pretendiendo estar como, no es que yo estoy en el camino correcto con el Señor y no puedo soltar las cosas del mundo. ¿Y cuáles son esas cosas del mundo? Pues las cosas que no me convienen a mí, para que yo esté bien delante de Él. La mentira, la avaricia, el amor al dinero, el no dejar de hacer las cosas que a Él no le agradan, y no le agradan porque a mí es el que me perjudica, ¿sí? Vivir mintiendo, miren, la mayoría de la gente todavía quiere que todo eso, que llegue una vacuna rápido y que nos solucione todo para volver a la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? La corrupción por todos lados, donde usted mira hay corrupción.
las entidades, porque el hombre, esa es una condición del hombre, que es corrupto. Todos nosotros, gloria al Señor, que el Señor nos saca de esa perversidad y nos comienza a mostrar de dónde nos está sacando, de dónde venimos, ¿sí? Que estábamos muertos en delitos y pecados y queremos seguir el mismo camino de siempre, queremos seguir caminando de la misma forma. Cuando el Señor venga y le diga a alguien, porque tu camino es perverso delante de mí, eso es, uy, Dios mío, Dios nos libre, y Dios nos libre a todos los que están escuchando hoy, de que el Señor se refiera así con nosotros, que tengamos un camino perverso delante del Señor, porque no queremos escuchar las señales del Señor de pare, deje de ir por donde está yendo, deje de hacer lo que está haciendo, no haga las cosas que me desagradan. Eso lo dice el Señor. Y como pues muchas veces la visión que teníamos del Dios Todopoderoso, del Señor Jesús, era una visión Santa Claus, Papá Noel, que era solo bonachón, que él nunca se enojaba y que pues él es lindo, él es bueno. Si él es bueno, él no le va a permitir a usted que mienta, y él lo va a reprender cuando usted miente, cuando usted peca. Él se va a enojar, no porque se enoje deja de ser bueno, por el contrario, él se enoja porque él es bueno y porque él es sabio. Él no tolera el pecado, esas cosas no las va a tolerar el Señor. Entonces, si nosotros estamos en ese camino de seguir por el mundo, con las cosas que el Señor nos dice, pare, no vaya más allá, y para y pone todos los bloqueos necesarios, y uno pretende, Señor, ábreme esa puerta, Señor, mejor dicho, pon gracia en mí para que me den ese trabajo, o pon gracia en mí para que yo consiga un trabajo, o para que... No digo que trabajar esté mal, ni buscar trabajo esté mal, no, por favor, no me vayan a malinterpretar, sino que digo que el Señor le manda unos señales, Señor, de la forma que sea, porque puedo estar pecando en la forma como hablo, en la forma como me comporto aquí, y de la forma diferente que me comporto allá, en todas esas cosas. El tiempo está bastante cercano, y debemos estar muy pendientes de lo que el Señor nos está diciendo que no hagamos, que nos santifiquemos cada vez más. Miren, aquí en el capítulo 22, 38, pues, Balaam continúa diciendo, la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré, ¿sí? Pero el Señor ya había hablado y él estaba haciendo otras cosas, y entonces él estaba convencido que estaba siguiendo al Señor, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué pasó? Si el Señor le dice no vaya, lo primero que el Señor le respondió a Balaam, no vaya porque ese pueblo es escogido mío, ese pueblo es santo, no lo vaya a maldecir, no vaya. ¿Por qué? Pues no, él pues es que le mandaron una segunda comisión, y pues entonces él pues me imagino amigo de Balac, del rey, pues lo mandó, voy a ir, bueno, ya, lo que el Señor me diga, eso voy a hacer. Pero si le dijo que no fuera y usted ya está allá, sigue caminando en los caminos donde el Señor se opone. Entonces, no, pero yo, lo que el Señor me diga, eso es lo que voy a hacer. Yo firme en el Señor. El que crea que está firme, mira a ver que no caiga, dice el Señor. Por eso mi firmeza es Él, no yo. Porque las decisiones que yo tomo pueden estar equivocadas. Por eso tengo que ir a Él todo el tiempo. Poner en sus manos, no, porque todo está en sus manos. Señor, pongo en tus manos esto, pero sería, a veces el Señor le muestra la forma errada con la que uno pide o ora. Le habla a una Señor, pongo en tus manos esta situación, pero ¿será que delante de Él no están todas las cosas? ¿Será que Él no estamos en su mano? Sí, entonces el Señor lo va corrigiendo a uno, para que pidamos y actuemos de la forma correcta. Y entonces, y mire que aquí en el 23:5 dice que el Señor puso palabra en la boca de Balaam. El Señor, Dios Todopoderoso, el Señor Jesús en ese momento puso palabras suyas en la boca de Balaam y lo utilizó para enviarle un mensaje a Balac, ¿sí? Y mire todos los errores que había cometido Balaam. No por el hecho de que haya profetizado, no quiere decir que estuviera haciendo las cosas bien. Y en esto debemos entender que la pureza,
la limpieza de alma, el ser santos, no es de nosotros mismos. El Señor tomó profetas, pero no porque los profetas fueran perfectos o no pecaran, porque el Señor los llamó y les dio palabra a ellos. Muchas veces ellos ni lo entendían. De pronto murieron y no vieron las cosas que profetizaron, como dice la palabra, ¿sí? Pero no por eso quiere decir que, miren, el sumo sacerdote en la época del Señor Jesús, que estaban al frente dos personas, el sumo sacerdote y su suegro, Anás y Caifás, ¿sí? El que era sumo sacerdote profetizó, dijo, porque es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo muera por un hombre. Y en eso estaba profetizando. ¿Y qué pasó con él? Era el que procuraba matar al Señor Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Se perdió? Pues, ¿qué paga va a recibir esta persona que procuró matar al Señor y no descansó hasta que lo vio muerto en una cruz? ¿Sí? Y profetizó. Entonces, no por el hecho de que nosotros, mire, yo puedo ser quien sea, pero si no persevero hasta el final, no seré salvo. Ahí tenemos que entender esto de la salvación, que la salvación no me pertenece a mí. El Señor dijo que el que persevere hasta el final, este será salvo. Y muchas veces pues ponemos en que, no es que ya como nosotros, yo conozco quién es el Señor Jesús y ya yo sé quién es Él y yo entiendo, entonces yo no tengo de qué preocuparme. No, el Señor dijo, perseveren, escudriñen, sigan. Yo no sé qué prueba el Señor habrá dispuesto para mí el día de mañana, en un mes, en 2 meses, no sé cuándo el Señor va a llamar y me va a quitar la vida de este cuerpo. Yo no sé esas cosas, no sé cómo voy a reaccionar yo ante las pruebas que me manda el Señor. Por eso es que tengo que, ¿cómo no vamos a cuidar esta salvación tan grande? No que yo pueda salvarme solo o que pueda perder la salvación, porque no sucede. Eso lo sabe el Señor. El Señor sabe los que son salvos. Yo los sigo a Él y, mejor dicho, estoy tratando todo el tiempo, no como quien ya la ha logrado, ¿sí? ¿Cómo es que dice la palabra? La resurrección de los muertos, no que ya la ha logrado, porque es que el que la da es Él, ¿sí? Yo sigo cada día trae su propio mal, cada día trae su propio afán. Le pido a Él que me conserve en el camino, que me conserve con la esperanza única de la vida eterna que Él me puede dar. El Señor Jesús es el único. Y miren que aquí estaba hablando por un hombre. Y mire todos los errores que estaba cometiendo ese hombre. El Señor, le decía, ven, maldíceme a Jacob. Y entonces, ¿por qué yo voy a maldecir al que Dios no maldijo? No. Y miren, ¿qué pensaba Balaam? Miren en el versículo 23. ¿Qué pensaba Balaam? Dice aquí al final del versículo 23, la parte que dice, muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. O sea, que él estaba anhelando la vida eterna también como usted y como yo. Él sabía, conocía del Dios Todopoderoso y le habló y puso palabras en su boca, ¿sí? Mire, él también creía que era salvo. Él creía eso. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, por favor. 2 de Pedro, capítulo 2, 2, 15, 16. Otra persona, por favor, me puede leer Judas, capítulo 1, versículo 11. 2 de Pedro 2, 15, 16. Otra persona, por favor, Judas 1, 11. Y otra persona, por favor, me lee Nehemías, capítulo 13, versículo 2. Porque es que la suma de tu palabra es la verdad. Si nosotros leemos esta parte que leímos, nos da una visión de pronto que, wow, el Balaam, mire lo que hizo, y le dijo, y le ofrecieron, y mire que el hombre le dijo, no, a mí así me den plata, y así me den oro, así me den su casa, yo lo que el Señor me diga, eso voy a hacer. Eso es lo que yo voy a hacer. Y el Señor le dijo y no hizo. No vaya, y él se fue. ¿Sí? Entonces, esa sensación que queda en el corazón de uno de que uno ya había entendido, es necesario corroborarla con toda la palabra. ¿Dónde hay más información al respecto? En toda la palabra. Con los comportamientos que debemos tener,
por toda la ley que debemos cumplir como cristianos. ¿Alguien me lee, por favor, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16, por favor? Pastor, con mucho gusto. Pastor. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén, mi pastor. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, miren, hay más información sobre Balaam, y lo dijo Pedro, el apóstol Pedro, está hablando, mire, pero no, él fue, mire que fue recto. Así me pongan la plata que sea, yo no le voy a decir más allá, pero aquí está diciendo Pedro, mire, han dejado el camino recto. Dice, ¿qué pasó con Balaam? Se han extraviado, se extravió Balaam, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea que él sí amó la paga que le dieron. Él lo amó y ahí lo está diciendo. Entonces el concepto que se me pueda formar allá leyendo solo una parte, solo una versión, digámoslo así, yo necesito confirmar eso. ¿Y dónde más hay información sobre Balaam? Judas 1.11. ¿Alguien me lee Judas 1.11, por favor? Yo, Mauricito. Sí, señora. Judas 1.11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Miren, entonces, ¿qué pasó? La idea se me va cayendo de lo que había entendido en mi corazón y por las cosas que se había inclinado en mi corazón respecto a la información, que no, mire, Balaam fue recto. Y mire que dice acá, se lanzaron por lucro, o sea, por pago. Balaam no fue gratis. Le mandaron el precio de la adivinación que iba a hacer y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Sí ven? El Señor le dijo, no vaya, y el Señor, es que pues me volvieron a llamar y pues ¿puedo ir? Ya le habían dicho que no, y eso nos pasa muchas veces a nosotros. No se meta en esos sitios donde usted no va a edificar su alma. Pero Señor, ¿será que es que no? Es que voy a ir con unos amigos que pues ellos son buena gente. Bueno, no reciba ese trabajo que le va a causar problemas. Señor, es que sí, es un sitio delicado, pero Señor, yo voy a trabajar y pues sí puedo predicar. El Señor ya le dice a uno. Yo creo que las respuestas ya las conocemos. Ya conocemos las respuestas cuando estamos haciendo algo mal. Y el Señor dijo que iba a poner la ley en nuestros corazones. O sea, no es nada que nosotros no sepamos. Nosotros sabemos cuando estamos haciendo mal, cuando estamos metidos en sitios donde el Señor nos ha dicho que salgamos de ese viejo hombre. Ya el Señor nos ha dicho esas cosas. Y seguimos pretendiendo, Señor, en tu nombre pongo el trabajo esta noche, o en tu nombre pongo esto que voy a hacer, pero ya el Señor le ha dicho que se quite de esas cosas que no van a llevarlo sino a uno a la perdición, a desviarlo del camino, a lo que le pasó a Balaam. Mire, a él le ofrecieron más plata, a él le ofrecieron, venga, otra vez, y no es que volvieron a llamarme. No, eso debe ser que el Señor está abriendo puertas. Uno no sabe cuáles son las puertas que abre el Señor. Uno ya sabe que las puertas son las que se acomodan a su palabra, ¿sí? Y no se va uno a lanzar por el lucro en el error de Balaam, de que por plata esté vendiendo lo que el Señor ha edificado en mí. Nehemías 13:2. ¿Quién me lee, por favor, Nehemías capítulo 13, versículo 2? Amén, pastor. Mauricito. Mi hermana Eliane, el Señor Jesús la bendiga. Amén. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Señor la bendiga, mi hermana Eliane. Muchas gracias. ¿Sí ven que sí hubo pago? Si uno lee la primera parte allá en Números, uno tiene el concepto de que no, él no quiso recibir plata. Así Balac me dé y me diga y que todo. Y acá está diciendo, mire, que sí recibió dinero.
Dice, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Fue Dios, el Señor Jesús, el que volteó las cosas, ¿sí? Para que este mal, porque a él le dijeron, vaya y maldígalos. Si a usted le dicen que vaya y haga algo malo, ¿será que no? Espere, voy y le pregunto al Señor a ver qué opina. Hay cosas que ya sabemos, hay cosas que no van a edificar mi vida, ni no van a edificar mi casa. Hay cosas, por ejemplo, con tanta insistencia con lo de la mentira, lo de que sale por mi boca. Ya sabes, Señor, es que, ¿será que, no, pues allí me dicen que es que tengo un trabajo, por ahí alguien, un amado hermano me preguntaba, no, es que mire, me dijeron de un trabajo, pero me dijeron que tengo que pues no tengo que poner, que ponga que no, cuando es sí. Y entonces, pues yo veo que eso es mentira, ¿sí? Y yo le dije, sí, muy bien, hermano, vamos a tener problemas por causa de decir la verdad. Y comenzó usted, gloria al Señor, que el Señor ya lo está formando, para decir que no a un trabajo donde le dijeron que dijera mentiras en la hoja de vida. Sí, no, eso es un detallito que son, pues no, eso no es insignificante, de pronto para los hombres, pero para el Señor que todo lo ve sí significa mucho. A ver, si usted se está desviando, se está extraviando, mintiendo cuando no debe mentir. Nosotros debemos decir la verdad a todo costo, debemos aborrecer la mentira a todo costo, no importa las consecuencias. Pueden venir a matarnos, a quitarnos la vida del cuerpo, que más allá no pueden hacer, dice el Señor. Pueden, pero yo no debo mentir bajo ninguna circunstancia, ni con lo que hago, ni con lo que digo, ni con lo que obro, de la forma que me comporto. No, cero. El Señor no tolera el pecado. El Señor, o sea, delante de Él no hay, ¿cómo es que se llama esto? O sea, no hay disculpas, no hay justificaciones que pueda uno darle al Señor. No, Señor, es que no tenía plata para llevar a la casa y pues me tocó, Señor, pues usted me entiende. No, el Señor no entiende esas cosas porque Él dio un mandamiento, dijo que íbamos a sufrir persecución y que íbamos a tener muchos problemas por causa de la verdad. Eso sí lo dijo el Señor. Y el Señor no tolera el pecado. Él no tolera el pecado. Entonces, eso hace parte del temor de Dios, que es el único temor que yo debo tener. El temor de lo que Él me puede hacer, que me pueda excluir de la verdad, que yo me pueda extraviar porque el Señor se me opone y yo sigo pidiéndole que me debía, ¿cierto? Entonces mire que sí le dieron dinero a Balaam y muchas veces actuamos porque pues es que ese día me pagan mejor. No, es que pues me dijeron que cubra unas horas extras y, por ejemplo, nosotros, yo soy del gremio de los músicos y pues tenemos muchos problemas con por ejemplo, el día del Halloween. El día del Halloween, cuando no, que es que pues yo tengo un contrato y tengo que ir a trabajar porque es que el Señor me dijo que no participe en las obras de las tinieblas, en las obras infructuosas de las tinieblas, y no participe. No, pero es que como yo tengo un contrato, Señor, yo te pido que pues me abras camino. Esos son disculpas, son justificaciones de uno. O sea, uno, ¿qué le va a decir al Señor? No, Señor, es que pues sí voy a donde están celebrando la muerte, pero pues no, yo no participo. Entonces, ¿qué hace uno metido allá? Uno no tiene que estar haciendo. Lo mismo le pasó, mire el ejemplo, aquí está el ejemplo. ¿Qué hace Balaam? ¿Por qué se fue con ellos? Lo estaban llamando para que maldijera y no, bueno, está bien, voy a ir, pero sí, ¿y qué pasó? Mire, uno le parece que Balaam hizo lo correcto, pero su camino era perverso delante de Dios. Eso lo dice el Señor, no yo, no son mis palabras. Sí, no son mis palabras. ¿Y yo qué podría decir yo? No. Una persona no tiene ni 50 años y ¿qué podría decir yo? ¿Qué podría arguir yo? ¿Qué podría inventar yo? Más que decir la verdad es lo único que uno puede hacer, y aquí está la verdad. Aquí están esos ejemplos que son verídicos, que son perfectos, porque son los ejemplos precisos para que uno los lea y uno comienza a analizar y va saliendo más información y uno sigue escudriñando y sale más información que me está edificando a mí. Por eso es tan importante la lectura de la palabra. Por eso insistimos tanto que usted, mi hermano y mi hermana, tiene que escudriñar la palabra, porque entonces ¿de qué va a hablar?
usted tiene que, mire, Balaam era profeta, y mire qué le pasó. ¿Qué le pasó? No escuchó lo que le dijo el Señor. El Señor ya nos habló y está en la palabra de Dios lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, si usted va a hablar, si usted dice que es cristiano o cristiana, ¿sí? Pues usted tiene que hablar del Señor. ¿Y qué va a hablar? Pues de la palabra de Dios. No conformarse solo con el estudio y el servicio, sino escudriñar. Eso es hermoso. Pídale al Señor, que el Señor dice que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Él la dará abundantemente y sin medida. Eso dice el Señor. Si hizo hablar la burra, como el ejemplo que... Si hizo hablar al asna de Balaam, la hizo hablar. Imagínense qué no podrá hacer con nosotros. Pero hay que pedirle al Señor. Usted se ha tomado el tiempo de pedirle al Señor, dame sabiduría, yo quiero hablar correctamente de ti. Señor, permíteme que yo pueda hablarle a mi familia de ti, que tú pongas el espacio, que tú pongas la situación, que tú pongas el tema y yo pueda dar testimonio de tu palabra a mi familia, Señor. Y eso le va a costar a uno problemas, eso le va a causar problemas a usted y a mí. Sí, miren, cuando usted va a hablar la palabra del Señor Jesús, como Él habló, pues va a lograr lo mismo que le pasó a Él, que lo quieran matar. Sí, o sea, no, como que nos van a matar tampoco. Pues el Señor, eso fue lo que le pasó y Él nunca le prometió algo más a sus discípulos. Él les dijo, vayan y los van a perseguir y los van a querer matar. Al Señor habló así. La verdad es la verdad, la mentira es la mentira. Aborrezcan la mentira, hipócritas. Pásense al lado de la verdad, ¿sí? Pero no quisieron. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Por eso es que uno debe ser de... Siempre que el Señor lo vaya edificando y lo vaya edificando y lo vaya edificando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto como ser humano, yo lo máximo que puedo hacer y lo mayor a lo que anhelo llegar es a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, el Cristo, ¿sí? Ese que vivió en cuerpo de hombre, ¿sí? Se comportó de una forma, a eso debo parecerme yo, a eso tengo que o sea, tener en cuenta que eso es lo que debo hacer para mi vida, eso es lo que debo anhelar. Cuando yo hable así, o cuando usted hable así, pues van a pasar los mismos problemas que le pasaron al Señor. Unos poquitos lo van a seguir y van a escuchar, porque el Señor ya había hecho que esos que estaban preparados para la salvación, escuchen, que eran ovejas y van a escuchar la voz del Señor, no la suya ni la mía, la del Señor. Y otros, pues van a querer desecharlo, o lo van a querer matar, o los van a querer desterrar o lo que sea. Entonces el afán debe ser que miren que ya el tiempo está cerca, el tiempo está bastante cerca, las cosas ya no están como antes, ya no van a volver a ser como antes. Así nosotros anhelemos, así le pongamos energía positiva, hay que ser optimistas, pues el Señor dice otra cosa, y su venida está pronta, está muy cerca, ¿sí? Entonces Balaam seguía insistiendo en que él no iba a hacer sino solo lo que el Señor le dijera, ¿sí? El Señor le había dicho que él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que arrepienta. Él dijo y no lo ejecutará. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Por eso él ya había dicho que no iba a maldecir al pueblo. Entonces, ¿qué hacía Balaam allá? ¿Para qué se fue a meter allá? Le echó la culpa a la burra. Seguía insistiendo e iba y hacía sus sacrificios y tráigame, ármeme aquí. Si al Señor le había dicho que no iba a maldecir y trae todavía los holocaustos y todo, Señor, ¿qué hago? Ya le fue dicho, mi hermano y mi hermana, ya nos está siendo dicho hoy, nos está siendo confirmado que mire usted dónde se mete, qué está haciendo, si estamos obrando dentro de lo que el Señor quiere, santifiquémonos. Apartémonos cada vez más de eso. En el mundo solo vamos a encontrar, pues si caminamos en pos del mundo, vamos a encontrar halagos. Yo, si comienzo a decir las cosas que dice el mundo y a estar de acuerdo con todo lo que se dice, pues voy a encontrar halagos, voy a encontrar seguidores en Facebook, en Twitter, en YouTube y mejor dicho, voy a volverme viral si hago lo que... Pero no, el Señor dice que no, que nos van a aborrecer, nosotros no estamos, por eso es que
los videos, gloria a Dios que tenemos un canal de YouTube para poner las prédicas, pero ahí no pretendemos que nadie le dé like, ni que se suscriba, no, que escuchen la palabra, ya, no más. Lo demás no tiene importancia, porque no estamos en pos de estas cosas del mundo, sino de las cosas que valen la pena, que son las cosas eternas. Uno no puede estar diciendo que no, yo creo en Dios y voy a consultarle a una bruja para que me lea las cartas. Esas cosas no son. No, si yo le creo a Dios que no hay Dios, que no tendrás otro Dios delante de mí, y vaya, y el arbolito de Navidad, y entonces la mayoría, como al principio uno escucha esas cosas, uno dice, no, pero también son exagerados, ya son fanáticos. Mire, no sé, en realidad a mí ya me deja de interesar mucho la forma como lo llamen a uno cuando están mintiendo. El Señor dice que esas cosas o están bien o están mal, y hay del que a lo bueno llame malo y a lo del que malo llame bueno, y en este mundo está lleno de eso, de la gente ya no le importa con el tal de que los sigan, si está haciendo algo o bueno o malo no importa, el todo es que influencia a los demás, es un influencer. Mire el problema tan grande que se viene, y el castigo de Dios viene para todos los que obran iniquidad, para todos los que nunca quisieron escuchar, y viene fuerte, viene destrucción para este mundo como lo conocemos. El hombre sigue edificando este mundo y sigue atesorando este mundo, ¿sí? Mire lo que dijo Balaam aquí en el 23-26. Balaam le respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que el Señor me diga, eso tengo que hacer? Y lo estaba diciendo él. Eso tengo que hacer. Entonces, ¿por qué no lo hizo? No lo hizo. Y él creía que estaba haciendo las cosas bien, ¿sí? Ya el Señor le había dicho, no vayas con ellos. Mire, otra cosa, mire, por aquí en el 24:2 dice, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. El mismo Señor vino sobre él para que hablara sus palabras, ¿sí? Y vino, y mire cómo se catalogó Balaam. Él mismo se catalogó así, dijo Balaam, hijo de Beor, en el 24:4, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero los ojos abiertos. Él decía que podía ver, ¿sí? Que él escuchó los dichos de Dios y que vio la visión del Omnipotente y dijo toda esa profecía que el Señor le mostró. ¿Y qué pasó? Benditos a los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Pero lo llamaron a maldecir y para allá se fue. No, yo no voy a maldecirlos porque entonces ¿qué hacía allá? ¿Sí? No te dije que te honraría, mas he aquí que el Señor te ha privado de honra. Pues supuestamente no le habían pagado ahí, pero ya había recibido pago por eso. Entonces mire, por eso es que se llama hoy predicar y practicar. Predicar no solo lo hace el pastor, lo hacemos cada uno de nosotros, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, eso es predicar. Entonces no nos limita solo para los pastores. El pastor como tal tiene que a nosotros nos ha sido dado más, ¿sí? Y tenemos una mayor responsabilidad. Nosotros vamos a ser juzgados con mayor criterio por parte del Señor. El Señor va a ser más exigente con nosotros porque estamos guiando a las ovejas del Señor, no nuestras. Entonces, pero la predicación le corresponde a todos. Ustedes como padres tienen que predicar a sus hijos, tienen que edificar su casa, tienen que predicarle a toda criatura. Entonces, esto es importantísimo. Él predicó y no sé si se daría cuenta o qué, pero no practicó. No estaba haciendo lo que estaba diciendo. Mire, el Señor nos habla y mire todo lo que vino. Mira, hay una parte donde el Señor nos habla que, vamos a Mateo 23, Mateo 23. Mateo 23, el versículo 1. ¿Alguien me lo lee, por favor? Mateo 23, versículo 1, del 1 al 7, por favor. Amén, pastor. Hermana. Mateo 23, del 1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los
Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Gracias, mi hermana. El Señor Jesús la bendiga. Miren, Amén. esto es otro ejemplo que nos pone el Señor. Hay personas que le van a hablar a usted de Dios. Hay personas que le van a hablar, la palabra dice esto. Y dice que cuando el Señor, mire, debemos tener en cuenta que el Señor va a usar a quien Él escoja. A quien Él escoja, sea quien sea. Cuando a usted le hablen de la palabra del Señor, usted debe corroborar si lo que le están diciendo es cierto. Usted está en la obligación de hacer eso. Y si lo que están diciendo está conforme a la palabra del Señor, en cuanto a lo que están diciendo, en cuanto a la interpretación que le estén dando, que sea conforme a la palabra, usted tiene que escuchar. No porque no, es que Él es... No, el Señor va a mandar a quien Él le plazca para que usted escuche. ¿Sí? Ahora, que no, es que Él hizo y pues no, lo que haga Él, no sé, porque Él tiene que dar cuentas por su propia persona, Él o ella tiene que dar cuentas por su propia persona. Yo tengo que escuchar, ¿sí? Porque lo que me están diciendo está basado en la palabra del Señor, y eso es otro ejemplo. Ellos, los fariseos y los escribas, que eran conocedores de la palabra y todo, decían, pero no hacían. Decían, estos son los mandatos, esta es la palabra del Señor, pero ellos no lo hacían. Entonces estaban inclinando a todo el mundo, y pues uno que tiene que hacer, si le están hablando de la palabra de Dios, obedezca, ¿sí? Entonces, ese es el peligro. ¿Que hay más ejemplos? Hay muchos ejemplos de personas que el Señor usó para dar información a los hombres, para hablar palabra de Dios. Miren, en este estudio que estamos llevando del rey Salomón, Dios mío, eso es una bendición grandísima, que como tantos otros estudios que hemos recibido de los pastores, bueno, del Señor, que ha usado a los pastores, porque Él usa a quien Él quiera, y la gloria es para Él, que nos muestra que lo que nosotros pensábamos, a lo que se inclina en nuestro corazón, pues muchas veces no es porque no tenemos toda la información, no tenemos todo el discernimiento completo respecto al tema. Entonces el Señor nos corrige, y eso es muestra de su amor, ¿sí? Porque uno no tiene que lamentarse cuando el Señor lo corrija, porque Él al que ama, Él disciplina. Él al que ama, disciplina. Y azota al que recibe por hijo, porque si no recibimos corrección, si no hay castigo cuando cometemos errores, quiere decir que el Señor nos tiene por bastardos. Y los bastardos no van a entrar en la congregación del Señor. Eso dice la palabra de Dios. Porque nunca recibimos, si nunca recibiéramos corrección, exhortación, castigo cuando cometemos errores y pecamos y seguimos por el mismo camino, pues entonces hay de nosotros, porque entonces el Señor no estaría teniendo cuenta de nosotros como un padre, sino que somos totalmente ajenos a Él, que Él no es nuestro Padre, y pues eso es algo bastante grave. Que el Señor sea nuestro Padre, nuestro anhelo. Mire, vamos a Primera de Reyes a recorrer un datico pequeño para mostrar que hubo personas a los que el Señor le dio y hablaron palabra de Dios y se perdieron. Y ese es uno de los tantos ejemplos. Mire Balaam, mire a los escribas y los fariseos, mire a Salomón. Primera de Reyes 8, Primera de Reyes capítulo 8. Vamos por favor al libro de Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, 61, por favor. ¿Alguien me lee, por favor, Primera de Reyes 8, versículo 61? Sea pues perfecto vuestro corazón para con
Señor nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Amén. Muchas gracias, mi amor. Mire, ahí está hablando el rey Salomón. ¿Sí? Está hablando el rey Salomón. Cuando él se estaba consagrando todas las cosas del templo y toda esta situación, su oración a Dios y su exhortación al pueblo, él como rey, ¿sí? Como hombre de Dios que en ese momento estaba caminando, ¿sí? Dijo, sea pues perfecto vuestro corazón para con el Señor nuestro Dios. Salomón. Entonces por eso el Señor nos advierte, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí más adelantico, en Primera de Reyes, estamos en el 8, ahí en el capítulo 11, ¿sí? Vamos allá adelantico al capítulo 11, versículo 4, mire, el mismo Salomón está diciendo, sea pues perfecto vuestro corazón para con Dios, perfecto corazón para delante de Dios, ¿sí? Y acá en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Sí ven? El Señor es el único que conoce todas las cosas. Por eso es que hubo personas que no perseveraron, ¿sí? Aquí en el caso de Salomón dice que sus mujeres lo inclinaron a hacer las cosas que no convenían. ¿A quién? ¿A Dios? No, a él. A él. Él fue el que se perdió. Él. Dios es omnipotente, Él es omnipresente, Él es todo, Él es hermoso, Él es santo. Él se perdió Salomón, ¿y qué pasó? ¿Dios dejó de ser Dios? No. Lo mismo pasa con cualquiera de nosotros. Tenemos que perseverar en el camino del Señor. Por aquí hay un micrófono prendido. ¿Qué será? Ya. Sí, entonces mire que estaba diciendo y predicó y practicó por un rato y ya después se le olvidó. Entonces ese es el lío. Yo no sé las pruebas que tenga el Señor para cada uno de nosotros en el futuro. Viene un tiempo fuerte y si no estamos preparados, vamos a apartarnos. Si no estamos preparados, si no entendemos lo que el Señor está diciendo, santifíquense. El que es santo, santifíquese aún más. Santifíquese aún más. Vienen tiempos duros, viene el final de los tiempos. Lo que muchos profetas profetizaron, lo que muchos profetas hablaron el Señor habló por boca de muchos profetas, es comenzando a suceder ahora. Entonces tenemos que santificarnos, apartémonos más de las cosas de este mundo, dejemos de anhelar esas cosas, dejemos de programarnos para seguir la corriente del mundo y estemos más en pos de estudiar la palabra, escudriñar la palabra, implorándole al Señor que tenga misericordia de nosotros y no nos deje apartar, que nos ayude a caminar rectamente. Eso es un camino, es una senda de justicia, caminos rectos que no se debe desviar uno ni a la derecha ni a la izquierda. Tiene que ser el camino, es Él. Siempre. Dice por aquí la palabra de Dios, ya les doy la cita para que la escuchen. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, decía Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Eso está en Filipenses capítulo 3, versículos del 11 al 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba hablando ahí y no que crea que ya lo alcancé, ya porque él era Pablo y el Señor le había hablado. Mira a Balaam, mire los fariseos y los escribas, mira a Salomón, que fue un hombre sabio, ¿sí? Y ellos ya la creyeron y miren, no perseveraron. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, porque es que la salvación la da el Señor. Y yo tengo que siempre estar procurando más, edificarme más. Porque dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que el Señor hasta el último día de nuestra vida
nos encuentre perseverando en la salvación, evitando la mentira, evitando meterme en sitios de que no me conviene, que el Señor ya me había dicho que no me meta por allá. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Sí? Mire, ya para terminar, vamos a Santiago. Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, por favor. Amén, pastor. Amén, mi hermana, ¿con quién habló? Con Gabriela, la nieta de Esperanza. Ay, mi hermanita Gabriela, el Señor Jesús la bendiga. Léame Santiago 1, capítulo 1, versículo 22 al 25. Del 22 al 25. Sí, señora. Listo. Espéreme un momentico. Claro, sí, señora. 22 al 25. Listo. La que empieza. Así dice la palabra de mi Señor Jesucristo. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va, y luego olvidará cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muchas gracias, mi hermanito, el Señor Jesucristo lo bendiga. La bendiga, sí. Miren, Amén. cuando yo soy oidor de la palabra y yo me congrego y yo leo y yo escudriño, pero no llevo a cabo eso a lo que soy llamado, ¿qué está sucediendo? Dice el Señor que me estoy engañando a mí mismo. Dios no puede ser burlado. Yo no puedo engañar a Dios con justificaciones falsas. Yo no le puedo decir, no, es que es mi trabajo, no, es que es mi novia, no, es que el Señor dice, no se junten en yugo desigual. Entonces es que la niña, yo le predico a ella, y los que están solteros buscando esposa, o las que están solteras buscando esposo, no, es que él es lindo, él se va a convertir al Señor por amor a mí. Mentira, el Señor les dice que no hagan eso. Cada una de las cositas que el Señor nos dice es para, cuando yo no las pongo en obra, cuando yo no las asimilo para mi vida, yo me estoy engañando, dice, engañándoos a vosotros mismos. Al Señor nadie lo puede engañar. Entonces, mis hermanos amados, que esto sea para edificación, porque ya el tiempo se acerca. El tiempo está bastante, cada día las cosas se van a complicar más para nosotros que andamos en la verdad, porque el mundo está lleno de mentira, el mundo está lleno de falsedad, de corrupción, de iniquidad, de impiedad. Nadie quiere escuchar las enseñanzas rectas del Señor Jesús, nadie quiere seguir el camino del Señor Jesús. Nosotros ya lo conocemos, andemos en piedad, en santificación. Que sea nuestro anhelo la vida eterna, no las cosas de este mundo, no que abran para volver a trabajar, o no que abra o que traiga una vacuna rápido para yo poder viajar de nuevo, a tener vacaciones. Que sea cada día, que cada día traiga su propio afán, y que pongamos en nuestro corazón el anhelar esas cosas, anhelar las cosas del Señor, las que son verdad. Que esto sea para edificación de la iglesia, que esta palabra sea para que pensemos qué es lo que estamos haciendo, y si queremos seguir en el mismo camino, si queremos seguir en la misma situación, como venimos de hace 5, 10, 20, 30 años o toda la vida, yo no sé, hay cosas que ya toca desechar. Ya hay que desechar cosas que no nos convienen, porque el Señor se me está oponiendo y me está diciendo que hay muchas veces cuando el Señor le dice que el camino de uno no es camino que debamos seguir. El Señor Jesucristo los bendiga, los amo mucho en el Señor.